Hola, bienvenidos. En esta ocasión vamos a continuar charlando acerca de las transformaciones de contacto y de las transformaciones canónicas. Como quedó claro en la ocasión anterior, estos nombres, transformaciones de contacto, transformaciones canónicas, son utilizados de manera muy liberal en la literatura. Podemos encontrar que algunos autores llaman canónica a lo que otros llaman de contacto, etcétera. Esto, por supuesto, genera problemas al momento de enunciar los resultados porque con esa ambigüedad en realidad uno no puede establecer de manera rigurosa ningún tipo de teorema que relacione una transformación y otra. Como comenté en la ocasión anterior, el autor, uno de los autores que trata de establecer de manera rigurosa una relación entre las transformaciones que él denomina canónicas y las transformaciones que él denomina de contacto, es Cara Teodori en este libro que ya comentaba la vez pasada, Cálculo de variaciones, en donde establece que lo que él denomina una transformación canónica homogénea va a ser igual a lo que él denomina una transformación de contacto. En la ocasión anterior, pues mencioné varios libros, el de Whittaker, aquí está, el de Lanxos, aquí está, también se mencionó el de Landau y este de Landau lo criticó acremente Vladimir Arnold, diciendo que tenía muchos errores, pero que de todos modos era un libro excelente y traté de explicar por qué, a pesar de los errores que contenga un libro, puede ser un libro excelente. Realmente si nosotros leemos lo que trae sobre mecánica canónica, que es a partir del capítulo 7, ecuaciones canónicas, y el capítulo 8, que son transformaciones canónicas, ecuaciones canónicas, viene como un subcapítulo, el 745, parte 45, es cuando nos habla de las transformaciones canónicas y realmente es una página o dos páginas en donde apenas nos da la definición de transformación canónica como aquella que deja invariante a las ecuaciones de Hamilton. Bien, hay otra fuente, aquí tengo esas fuentes de la teoría de las transformaciones de contacto, la mayor parte sale de la teoría de las transformaciones de contacto de Sophus Lee, que las define, aquí vienen en este libro, pero hay otro que me parece que es más leído, mucho más conocido, que es el Transformation in Gruppen, la teoría de los grupos de transformaciones, el volumen 2, teoría de los grupos de transformaciones, el volumen 2 de Sophus Lee, que es precisamente el volumen 2 de la teoría de las transformaciones, empieza con teoría de las transformaciones de contacto y grupos de transformaciones de contacto. Lo primero que nos da es el capítulo 1, que se titula Concepto de las transformaciones de contacto. Es aquí en estos de donde sacan estos autores la mayor parte, algunos autores, en específico Cara Teodori es uno de los que saca de la obra de Lee la idea de transformaciones de contacto. Pero vamos a explicarlo ya no con palabrería, sino vamos a ver un diagramita en donde quede más o menos claro lo que queremos decir con transformaciones de contacto. Así es que me permití hacer este pequeño diagrama. Aquí arriba coloco lo que viene a ser la condición de una transformación. Podemos verla aquí, esta es generalmente la condición de la transformación. Aquí esta es lo que algunos llaman, aquí pongo, a ver si se alcanza a ver, esta la llaman canónica, este tipo de condición se llama canónica según Cara Teodori y según Lanxos. Whittaker la llama de contacto y Eisenhardt la llama de contacto inhomogénea. Luego tenemos esta de aquí. Esta de aquí se llama transformación, también la llaman transformación de Mathieu, Lanxos y Whittaker, pero Eisenhardt la llama de contacto inhomogénea. Esta de contacto homogénea, esta de contacto homogénea sí la llama también Cara Teodori. Y finalmente tenemos aquí la que se conoce en los libros de Sophus Lee, donde esta es una función continua de las variables que se transforman. Esta se llama transformación de contacto y así le llama Lee, Lanxos, Cara Teodori y Whittaker. Whittaker también le llama así. Bueno, en realidad esta es en la que tienen más consenso todos los autores en llamarle transformación de contacto, aunque después nos explican, por ejemplo, Whittaker nos explica por qué no le va a llamar transformación de contacto aquí en este libro.
Whittaker nos va a explicar, bueno, pues porque yo no le voy a llamar transformación de contacto, aunque Lie se le llamaba así, etc. Entonces, en general, estas son las transformaciones que generan la discusión, pero hay algo más, hay algo más. Estas, generalmente, estas son las que aparecen en matemáticas, pero en la mecánica, por lo regular, la forma diferencial que aparece tiene la siguiente estructura, desde que y es igual a 1, pi de qi menos h de p q de t. Generalmente en la mecánica, esta va a ser la forma diferencial que resulta más importante, esta de aquí. Y esta generalmente va a permitir definir, aquí se pone el conjunto de transformaciones como aquellas que dejan invariante, o más bien que hacen casi invariante la forma hasta una función que sería la inhomogeneidad, esta de allá. Entonces, esta es la que aparece en mecánica y esta es la que utilizan la mayoría de los autores de libros de mecánica. ¿Cómo le llaman? Bueno, Lanczos le llama transformación canónica de acuerdo a su uso, porque bueno, es lo que él llama transformación canónica. Aquí se ve, habría que identificar estos con algún tipo de coordenada, pero bueno, este es el hamiltoniano y este es el tiempo. Generalmente, cuando se hace la transformación canónica, o la transformación que nos interesa, aquí la voy a poner de nuevo, pi de qi igual a la sumatoria desde que i es igual a n hasta pi de qi. Lo primero que hay que decir es que esta es una transformación, aunque le dan ese nombre, transformación de contacto, como ya dije, ¿quiénes le dan ese nombre? Vamos a llamarle nosotros transformación de contacto. El interés fundamental es cómo transformamos esta condición en esta condición. ¿Bajo qué condiciones esta de aquí se reduce a esta de aquí? Lo primero que debe de quedar más o menos claro es que sí es posible reducir esta a esta, pero bajo ciertas condiciones. En principio debemos de conocer cuáles son las características básicas de esta transformación de contacto. Las características básicas de esta transformación de contacto son tres fundamentales. La primera es la existencia de un generador infinitesimal. La segunda es la existencia de constricciones que restringen las variables. Y la tercera es la existencia de un generador finito de transformaciones. Bueno, ese generador finito resulta de las constricciones. La tercera entonces es, la existencia de una serie de invariantes que manifiestan la integrabilidad de las funciones, que son los corchetes de Lagrange. Entonces, si tenemos de esta, voy a ponerlo aquí, de esta condición, la voy a poner aquí, la condición, para que se vea, la voy a poner aquí. Entonces, desde esto hasta esto, para que quede claro cuál va a ser nuestro problema o cuál es el problema que algunos pretenden resolver, pero que no queda muy claro realmente cómo lo pretenden resolver. Esta es la que vamos a llamar condición de contacto, ya sin tener en cuenta toda la de contacto. Esta es la condición de contacto. ¿Qué es lo que queremos? Queremos verla, si podemos reducirla o transformarla en la condición de contacto de las transformaciones canónicas de la mecánica, que utilizan todos los autores de la mecánica, que es la que puse anteriormente. Entonces, de esta se van a deducir tres cosas. Generador infinitesimal. De esta se deduce un generador infinitesimal F. Se deducen constricciones. Constricciones en número 1 hasta L. Y se deducen también los corchetes de Lagrange. Los corchetes de Lagrange. Bueno, ya casi no se ve el color, pero sí es esto. Corchetes de Lagrange. Corchetes de Lagrange.
En otras palabras, tenemos prácticamente lo que es una teoría hamiltoniana. El número de constricciones va a depender del rango de la transformación. ¿Cuál es la forma de la transformación? Bueno, pues la forma de la transformación es así. Vamos a suponer PQ, PI es igual a PI de QP. Vamos a suponer que es una transformación de ese estilo. Ahí, aquí está, es esta. Esta transformación, bueno, vamos a suponer que viene dada de manera diferenciable, es un difeomorfismo. Y postulando eso y su diferenciabilidad, vamos a poder encontrar un generador infinitesimal F, que le llamo F, el generador infinitesimal. Estas van a ser características distintivas, básicas, fundamentales de nuestra transformación, que la van a caracterizar el generador infinitesimal, el número de constricciones. Lo interesante aquí de las constricciones es que se puede construir una teoría deductiva siguiendo el trabajo de Eisenhardt, grupos continuos de transformaciones. Si lo encuentran, harán más por su mente conociendo este libro que conociendo todos los otros de mecánica. Bien, en este libro, y de manera muy sencilla, se puede obtener la forma de los generadores infinitesimales, que nos van a llevar a que dependen de una sola función. Las constricciones, que son en número L. L es el rango de la transformación esta, con respecto de las coordenadas de los momentos canónicos. El rango es menor a n, en este caso, a 2n, perdón, porque es doble, es menor a 2n. Por lo tanto, existen constricciones, existirá una si es 2n menos 1, existirán dos si es 2n menos 2, etc. Entonces, finalmente tenemos los corchetes de Lagrange, que lo que van a expresar es que estas funciones se pueden diferenciar dos veces y que cuando se diferencian dos veces se puede cambiar el orden de la diferenciación. ¿Qué es lo que va a mostrar Cara Teodori o qué es lo que van a mostrar todos? ¿O qué es lo que de hecho se puede demostrar con ayuda de estos tres resultados? Estos tres resultados pues se deben demostrar, ya que nos dan condiciones necesarias y suficientes. Si tiene un generador infinitesimal F, entonces es de esta forma. Y si es de esta forma, tiene ese generador infinitesimal. Eso significa que son teoremas de condiciones necesarias y suficientes. Lo mismo, si tiene este número de constricciones, es porque de aquí resulta, de esta condición, de esta. Y si tiene corchetes de Lagrange, es porque expresan una propiedad de esta transformación. Entonces, como ven, la teoría es puramente deductiva. No hay que postular pues prácticamente casi nada, al menos no ni el generador, ni las constricciones, ni los corchetes de Lagrange se postulan, se deducen, que es diferente, se deducen de las propiedades de nuestro difeomorfismo. Ahora bien, el problema que trata de resolver Cara Teodori es cómo podemos pasar de esta a la condición que él denomina de contacto o de Lie, que es, ya saben, le ponemos aquí una y hay una parte inhomogénea, que es la que escribí hace rato. Se puede hacer con ayuda de una transformación. Y si eso es así, entonces todas estas características, bajo determinadas condiciones, se heredan. Ustedes recordarán, aquí esto es importante, la teoría hamiltoniana realmente se construye con esto. El generador infinitesimal es lo que se suele llamar hamiltoniano. El generador infinitesimal es el que se suele llamar hamiltoniano. Las constricciones nada más se postula una, es decir, se supone que esta transformación tiene rango 2n-1, al menos 2n-1, y tenemos una de estas, y los corchetes de Lagrange manifiestan lo que les acabo de comentar, la indiferencia ante el orden de diferenciación con respecto de todas las variables. Entonces, la teoría es netamente deductiva y de hecho surge de unos pocos postulados, del principal postulado, esta transformación deja invariante esta forma diferencial. Ahora bien, ya para concluir, hay una manera muy fácil de explicar o expresar todo esto. ¿De qué manera se hace? Muy fácil. Bien, nosotros le damos un nombre, vamos a ponerle omega a esto. Vamos a ponerle ese nombre, omega. Entonces, con ese nombre, nosotros podemos escribir la transformación
así. Este es el difiomorfismo. Va a transformar lo va a transformar de modo tal que lo deja igual. Esto es exactamente lo mismo que haber expresado esto. Nada más que en una notación más compacta. Este es el lado transformado, este es el no transformado y este es el difiomorfismo que los transforma. Entonces hacen esto. A esta le llamamos de contacto nosotros, contacto. Las transformaciones no homogéneas, aquí le voy a poner 0, actúan sobre esta, pero producen lo que llamamos esta función. A esta es lo que le llaman canónica. Canónica. Como pueden ver, esta y esta tienen una relación prácticamente evidente. Miren, si nosotros tomamos la diferenciación exterior, por ejemplo, en la parte de abajo, esto nos va a quedar así. Así. Si nosotros recordamos lo que les comentaba en el video, pero con palabras, que la composición con un difiomorfismo y el operador de diferenciación exterior es natural, entonces nosotros podemos sacar directamente el difiomorfismo para afuera de omega es igual a d omega. Entonces, aquí nosotros llamamos a esta generalmente, al d omega, cuando lo calculamos así se le llama forma simpléctica, al d omega de este, a la diferenciación exterior de este, o sea, d omega, se le llama forma simpléctica, y a las transformaciones que satisfacen este criterio, que son las que introduce Arnold, porque no lo mencioné, Arnold, y de hecho con este formalismo, Arnold les llama a estas transformaciones canónicas o transformaciones simplécticas o simplectomorfismos. Como pueden ver, este de aquí, que le puse F0 para distinguirlo, la canónica de la de contacto, nos muestra que las canónicas y las de contacto son el mismo tipo de transformación. Lo único que las diferencia es la elección de esta función S. Como recordamos, esta S, aquí lo voy a platicar nada más, esta S lo que hace es definir una clase de cohomología. Define una clase de cohomología mediante lo que se denomina una relación de equivalencia. ¿Cómo se define la relación de equivalencia? Bueno, lo podemos definir así. Nosotros vamos a decir que la transformación de nuestra forma es, voy a ponerle aquí relación de equivalencia, es homóloga, esta es otra nomenclatura, a sí misma, es homóloga a esta. ¿Y esto qué significa? Bueno, como es una definición, significa lo que escribí hace un momento. Este es igual a este más ds. Entonces vemos que las transformaciones de contacto y las transformaciones canónicas son exactamente lo mismo. Lo único que la diferencia es la elección de esta función, S. Cuando elegimos una de esas funciones, nosotros estamos eligiendo una clase de cohomología. ¿Cómo se definen las clases de cohomología? Mediante esta relación de equivalencia. Va a partir el espacio de las dos formas o de las unoformas, las va a partir de modo tal que va a haber clases caracterizadas por esta función. Esta función las caracteriza. Cuando es 0, pues también es una función, la función 0, y por ende va a caracterizar a las de contacto. Y cuando es diferente de 0, va a caracterizar a lo que se llama canónicas. Por lo tanto, en realidad, lo que estamos diciendo es que a una de las clases de cohomología le llamamos clase de transformaciones de contacto, y al resto de las clases de cohomología les llamamos transformaciones o mapeos canónicos. Como pueden ver, con una mejor notación, lo que en principio puede ser muy azaroso, muy ambiguo, se puede llevar a una cierta solución, una posible solución. Hay otras, dependiendo de cómo construyamos el conjunto de nuestras definiciones. Ahora bien, para concluir, esto de poner a discutir a los diferentes autores, a contraponer las diferentes definiciones para tratar de encontrar una única solución en la que todos podamos estar de acuerdo, que a veces no es única, sino que puede haber otras, le llamamos proceso dialéctico. Es el proceso dialéctico de las matemáticas. Este proceso fue descrito por Lakatos. Según él ocurre a lo largo de la historia.
Si nosotros leemos los diálogos de Platón, veremos, ahora mismo no recuerdo uno solo que no siga esta metodología, que todos ellos consisten en buscar definiciones. Ousia, algunos le dan ese nombre, la ousia, la esencia. Buscar definiciones es buscar esencias. Eso es lo que viene a ser la dialéctica de acuerdo a los griegos. No hay un solo diálogo de Platón que no sea contraponer definiciones, que no sea buscar definiciones, condiciones para definir los objetos. Y eso es precisamente lo que también ocurre en las matemáticas y generalmente en todo el proceso de construcción del conocimiento. Muchas gracias.